Damos gracias a Dios por el privilegio tan precioso que nos da una vez más de estar en este lugar para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Y damos gracias también por su rica presencia, ¿verdad que sí? Porque yo no sé si usted lo ha sentido, pero se ha movido algo bien lindo y bien hermoso en esta noche. Y esperemos que siga hasta el final, ¿verdad que sí? Pero voy a invitar que se ponga en pie, abra sus Biblias en el libro de Primera de Juan, la primera carta de Juan, su capítulo 4, su versículo 7 en adelante. Primera carta de Juan, en su capítulo 4 y su versículo 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, como siempre me lo confirma con un fuerte amén y se pone en pie para reverencia en la palabra del Señor. Libro de Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 7. ¿Lo tenemos todos? Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria a Dios. No me convencen. ¿Lo tenemos todos? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que está en victoria dice: Amén. Creo que no estamos en victoria, hermano. Y la iglesia que está en victoria dice: Amén. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Escuche bien de dónde viene el amor. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Vamos a orar por esta preciosa palabra en esta noche. Amantísimo Padre eterno que estás en gloria, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor amado, como de costumbre. Estamos aquí, Señor amado, una vez más como de costumbre, Padre Santo, dándote gloria, dándote gracias, Señor amado, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Porque tu fidelidad, Señor amado, es grande, es inmensa, es incomparable. Y no tenemos cómo agradecerte, Señor amado, y cómo pagarte todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor amado, porque tú has sido más que bueno en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nuestros familiares. En esta hora yo te pido, como de costumbre, Señor amado, que seas tú, Padre Santo, poniendo tu palabra en mis labios, oh Dios de gloria. Que sea una palabra, Padre Santo, que edifique, que levante. Que sea una palabra que fortalezca, Señor amado. Que sea una palabra, Señor amado, que redarguya, Padre Santo, que limpie, que sane, para la gloria y honra de tu nombre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema del que yo voy a hablar en esta noche es: Dios es amor. Dios es amor. Y días pasados, semanas pasadas, Dios me administraba y me hacía sentir y me decía: yo soy amor. Y por lo tanto, si yo soy amor,
es necesario que tú también tengas amor. Es necesario que en ti habite el amor. Y día pasado, semanas pasadas, el Señor me administraba en esto y me decía: yo soy el amor. Yo soy aquel que día con día ama al pecador. Yo soy aquel que día con día muestra su compasión y su misericordia por el pecador. Y si tú eres mi hijo, si tú te haces pasar por mi hijo y eres mi hijo, es necesario que tú también practiques el amor. Y por eso yo le voy a hablar en esta noche bajo el tema: Dios es amor. Porque es necesario, mi amado hermano, como creyentes e hijos de Dios, que tengamos amor, y que no solo tengamos amor, sino que practiquemos el amor. Algo, mi amado hermano, que muchas veces se nos hace muy difícil practicarlo. Algo que muchas veces se nos hace muy difícil en nuestra vida cotidiana poner en práctica, que es el amor. ¿Por qué? Porque cuando alguien, mi amado hermano, nos falla, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, mi amado hermano, es muy difícil perdonarlo y mostrarle compasión y misericordia. En medio de nuestra humanidad, en la humanidad que nosotros tenemos, mi amado hermano, es muy fácil tildar, es muy fácil juzgar, es muy fácil hundir, es muy fácil, mi amado hermano, señalar, pero es difícil restaurar y levantar. Y el Señor me administraba y me decía: es necesario que cada uno de mis hijos tenga amor en su corazón. Es necesario que cada uno de mis hijos que profesan mi nombre, que alaban mi nombre, que me exaltan, que me adoran, demuestren ese amor puro y sincero que yo un día les mostré en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de ellos. Es que es necesario sentir ese amor de Cristo en nuestros corazones. Es necesario llenarnos y revestirnos de ese amor de Dios en nuestras vidas. Es necesario. Y el creyente, mi amado hermano, de hoy en día está perdiendo este fruto tan importante que el Señor da, que el Señor otorga. El creyente de hoy en día está perdiendo este fruto tan importante, mi amado hermano. Un fruto, mi amado hermano, que es requerido para poder entrar en el reino de los cielos. Porque nadie que aborrece a su hermano podrá entrar al reino de los cielos. Así lo dice su palabra. Por lo tanto, mi amado hermano, es necesario que nosotros nos revistamos del vínculo perfecto que dice la palabra del Señor, que es el amor. Pero muchas veces nos equivocamos como cristianos, como seres humanos, nos equivocamos de una manera tremenda. Y creemos, mi amado hermano, que porque Dios nos usa, que porque Dios, mi amado hermano, se mueve por medio de nosotros, que porque Dios esto, porque Dios lo otro, mi amado hermano, nosotros alcanzaremos la victoria y la salvación en Dios, y nos olvidamos de lo más importante, que es amarnos los unos a los otros. Nos olvidamos de lo más importante que el Señor Jesucristo nos mostraba, mi amado hermano, y nos enseñaba cuando Él descendía a esta tierra hace más de 2000 años atrás. Yo no sé si usted ha analizado la historia de Jesucristo. Cuando Él descendía a esta tierra, cuando Él, mi amado hermano, venía a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Él miraba, y en su palabra lo dice, que Él miraba a las personas de este mundo corriendo como ovejas sin pastor. Y Él decía: yo quisiera unirlas para que todas tengan un pastor. Pero lastimosamente muchas veces nos gusta llevar la contraria de lo que Dios pide, de lo que Dios exige, de lo que Dios demanda. Porque no nos llenamos, mi amado hermano, de los frutos del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Y cuando nosotros no nos llenamos de esos frutos del Espíritu de Dios, mi amado hermano, cuando nosotros no nos llenamos de esos frutos del Espíritu Santo, mi amado hermano, nosotros vamos en decadencia, y en decadencia en nuestra vida espiritual. Y aunque nosotros, mi amado hermano, le alabemos y le exaltemos, y Dios nos utilice en muchas áreas, y Dios nos utilice en tantas áreas, pero si nosotros no practicamos lo que es el amor,
amor con unos y con otros, mi amado hermano, estamos muertos. Lastimosamente estamos muertos. Y el Señor me administraba y me decía: es necesario que cada uno se ame como yo los amé primero. Pero lastimosamente, como yo le decía, hoy en día no nos pueden hacer algo. ¿Por qué? Porque ya, mi amado hermano, agarramos pleitos, disensiones y odios y tanta cosa en nuestro corazón con la persona que nos ha dañado. Y no mostramos compasión y misericordia por cada uno de nuestros hermanos. Y lo primero que hacemos es tildar con el dedo acusador que dice en Isaías. Y venimos y hundimos en vez de restaurar. Porque no podemos ver que alguien falle. Porque no podemos ver, mi amado hermano, que alguien falle, porque corremos a tildarlo y a hundirlo y no hacemos acto de misericordia. No hacemos acto de misericordia y perdón. Y lo primero que hacemos es tildarlo y juzgarlo. Y el Señor me administraba y me decía: es necesario que tú vivas en un espíritu de misericordia y de bondad. Porque con la misma vara que tú mides serás medido, y aún se te añadirá un poco más. Pero cuando nosotros estamos, mi amado hermano, viendo, mi amado hermano, la falta de cada uno de nuestros hermanos, se nos olvida que también nosotros podemos fallar. Se nos olvida que también nosotros podemos pecar. Se nos olvida que también nosotros somos imperfectos, que el único perfecto que habla la palabra del Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que se le debe dar la gloria por los siglos de los siglos. Y pareciera que no fuéramos hermanos en Cristo Jesús. Pareciera que no fuéramos hermanos. Hoy en día en el cristianismo, mi amado hermano, se ha estado moviendo una densa nube de hipocresía. Se ha estado moviendo una densa nube en el cristianismo a nivel mundial de hipocresía, mi amado hermano, donde solo de palabra decimos que nos amamos, pero de hechos no. Y decirlo de palabras es fácil. Decir que yo amo a mis hermanos, a cada uno por nombre, es fácil. Pero demostrarlo, mi amado hermano, es lo que va a hacer que actúe la diferencia que hay en usted como hijo de Dios. Pero hoy en día en el cristianismo se está moviendo una densa nube de hipocresía. Y los altares de Dios se están contaminando de una manera grande. Donde predicadores, mi amado hermano, están usando el altar de Dios para hundir las almas. En vez de traerlas al regocijo de Cristo Jesús, están usando el altar para destruir las almas de Cristo. En vez de predicarle que hay un Dios que ama, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que salva, empiezan a usar palabras deshonestas, palabras que no tienen que salir de sus labios, y empiezan a herir a muchas almas, a muchas ovejas. Y por eso hoy en día muchos no quieren buscar a Dios, porque el cristiano está cayendo en ese error. Como creyentes hemos caído en ese error. Hemos estado usando el altar para dañarnos los unos a los otros. Y no debería ser así. Se ha estado levantando una línea y una cadena de pastores, de evangelistas, predicando la palabra del Señor de una manera que están ofendiendo a tantas personas. Y usted lo ve, agarran las redes sociales y los púlpitos y los altares de Dios para declarar juicio y condenación. Cuando la palabra del Señor dice que el único que puede juzgar y condenar es Jesucristo. Cuando la palabra del Señor dice que el único que puede juzgar y condenar es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el creador de toda la humanidad. Y muchas veces, como yo le decía, nos confundimos. ¿Por qué? Porque Dios nos utiliza en medio de la alabanza,
en medio de la predicación, porque Dios nos reviste de sus dones. Nos confundimos y creemos que tenemos la aprobación de Dios, la aprobación de Cristo. Y el Señor, mi amado hermano, me hacía ver en estos días y me administraba y me decía: si tú alabas, si tú gritas, si tú te gozas, si tú haces esto, si tú tocas, si tú haces lo que quieras, pero no tienes amor, vienes a ser como un címbalo que resuena, como un címbalo que retiñe, pero no tiene nada agradable delante de mi presencia. Y el Señor me administraba y me lo hacía ver y me decía: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Muchas veces nos equivocamos. Como cristianos de hoy en día nos equivocamos. Que porque hablamos lenguas, que porque danzamos, que porque Dios nos utiliza en su obra, nosotros vamos a alcanzar la salvación. Pero muchas veces no podemos ver al hermano que tenemos al lado. Muchas veces no podemos hablarnos con el hermano que tenemos enfrente, con el hermano que tenemos atrás. No podemos llevarnos los unos con los otros. Y cuando pasamos al altar nos equivocamos. No le estoy diciendo que las lenguas sean malas. Son buenas. Pero es necesario cumplir uno de los mandamientos que el Señor dejó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy en día eso se está terminando. Lastimosamente, mi amado hermano, estamos en los últimos tiempos donde la iglesia está extinguiendo el amor de Cristo. Y la palabra del Señor dice que Dios es amor, que Dios es el amor. No hay amor en Él, Él es el amor. Y si Él es el amor, mi amado hermano, es necesario que nosotros nos revistamos de ese vínculo perfecto. Pero a veces, mi amado hermano, no nos revestimos de ese vínculo perfecto. Y cuando vemos que un hermano de nosotros falla, lo primero que hacemos es que lo juzgamos, lo tildamos, lo hundimos. Porque no tenemos amor en nuestros corazones. ¡Aleluya! Y es necesario practicar, mi amado hermano, ese amor de Dios. El Señor Jesucristo descendía hace más de 2000 años en la cruz a morir por usted y por mí. Un ejemplo tan grande que Él nos daba, mi amado hermano, venir a morir por usted y por mí. Decidió entregar su vida, Él la decidió entregar por usted y por mí. Y muchas veces nosotros no decidimos hacer lo que Él nos pide, lo que Él nos demanda, y en su corazón Él se entristece. Él me lo hacía ver y me decía: muchas veces yo me entristezco porque mis hijos siempre me llevan la contraria y no quieren y no escuchan a mi voz. Porque muchas veces no estamos enfocados en Dios. Y es necesario tener un enfoque en Jesús. Para que nosotros aprendamos que Él es todo sobre todas las cosas. Y que esta palabra que Él nos dejó, mi amado hermano, no la dejó por gusto. Pero como le decía, el amor, practicarlo hoy en día es algo tan difícil, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque si mi hermano me hizo una mala cara, yo ya no me siento a la par de él. Aleluya. Es más, ni lo saludo. Se ha vuelto, mi amado hermano, como le decía, moviéndose una densa nube de hipocresía en la iglesia de Cristo. Y eso no tendría que ser así, porque los unos a los otros somos hermanos en Cristo Jesús. Y deberíamos amarnos. La iglesia de hoy debería amarse, debería apoyarse, debería estar unida, no desunida, debería estar unida. Y cuando la iglesia entienda eso, mi amado hermano, la gloria de Dios se va a mover en este lugar, la gloria de Dios va a descender en este lugar y Él va a ser glorificado. Él va a ser glorificado. Pero hoy en día hemos estado olvidando lo que el Señor nos decía:
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién? ¿Del pastor? Es de Dios. El amor es de Dios. Pero hoy en día eso es tan difícil de ponerlo en práctica, ¿verdad que sí? Es muy difícil ponerlo en práctica. Como yo le decía, hoy es fácil decirle a su hermano que tiene a la par, yo lo amo. Pero muchas veces solo lo decimos de palabras. Y cuando estamos en otro lado, nos lo comemos por detrás de las espaldas. Y lo ponemos, mi amado hermano, y nos convertimos en hipócritas. Y pensamos que cuando pasamos a ese altar a adorar, el Señor va a recibir esa alabanza. Al pastor, al diácono, al músico, muchas veces lo podemos engañar. Pero al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él no lo podemos engañar, porque su ojo está sobre toda la tierra y su ojo ve todo lo que nosotros hacemos y escudriña, dice, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Gloria a Dios. Y muchas veces nos volvemos, mi amado hermano, hipócritas y creemos que vamos a engañar al Señor cuando no es así. Y el Señor me administraba y me decía, dile a tus hermanos y a mis hijos que es necesario amarse los unos a los otros. Porque muchas veces solo lo decimos de palabras y no lo ponemos en práctica. Y como yo le decía, profesarlo de los labios para afuera es fácil, ¿verdad que sí? Pero cuando su hermano se encuentra en momentos duros, en momentos difíciles, donde esté tirado en el suelo, donde esté pidiendo ayuda, donde necesite de su mano, es ahí donde usted va a demostrar si verdaderamente lo ama o no lo ama. Es ahí donde usted va a demostrar si el amor de Dios, el amor de Cristo reina en su corazón. Pero hoy, mi amado hermano, la iglesia de Cristo se ha convertido, mi amado hermano, en un ring donde los predicadores, mi amado hermano, están usando el altar de Dios para dañar a las almas. Como yo le decía, una línea de predicadores que se ha levantado hoy en día, dice que predicando la palabra fuerte, predicando la palabra dura, pero ya no la predican en el Espíritu de Dios, sino que la predican en sus deseos, en sus deleites, y dañan a muchas almas porque no van guiados bajo el Espíritu de Dios. Y no le estoy diciendo que es malo amonestar el pecado, porque no le estoy diciendo eso. Es bueno amonestar el pecado, pero es bueno amonestarlo cuando vamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque cuando usted va guiado por el Espíritu de Dios, no daña. Cuando usted va guiado por el Espíritu de Dios, mi amado hermano, no daña, sino que restaura, levanta a esa alma que viene caída, que viene dolida, y Jesucristo la llena de su presencia. Pero hoy en día usted ha visto, mi amado hermano, tantas iglesias contaminadas, corrompidas por esto. Alabado Dios. Porque están agarrando el altar de Dios como un ring de boxeo, tirándose los unos y los otros. Y el amor de Dios lo hemos dejado a un lado. El amor de Dios lo hemos dejado por los suelos. Y el Señor me decía, es necesario amarnos para poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario amarnos. Pero muchas veces, como le decía, nos equivocamos, porque Dios nos llena de dones, porque Dios nos da los dones, porque Dios nos utiliza en la alabanza, porque Dios nos utiliza en la sanidad, porque Dios nos utiliza en la lengua, porque Dios esto. Nos equivocamos, que eso nos va a llevar al reino de los cielos. Y eso no nos va a llevar al reino de los cielos. Cuando usted lee los frutos del Espíritu Santo, lo que requieren los frutos del Espíritu Santo, el Señor le demanda y le pide y le dice que tiene que tener primero amor. Y después le empieza a exigir cada uno de ellos, pero sobre todo dice, es el amor. ¿Por qué? Porque el amor, mi amado hermano, va a cubrir multitud de errores, multitud de pecados. Pero cuando no hay amor, no hay misericordia. Y muchas veces actuamos como el profeta Jonás. Como el profeta Jonás. Muchas veces se nos mete el espíritu del profeta Jonás.
Hoy en día hay un montón de cristianos con ese espíritu del profeta Jonás. El Señor, Dios poderoso, lo enviaba a él a predicar a Nínive y le decía: ve a Nínive, llévales el mensaje de arrepentimiento a Nínive, porque yo quiero destruirlo por su maldad, por esa grande maldad que hay en ellos. Pero llévales ese mensaje. Y Jonás no quiso ir, no quiso llevar el mensaje de Dios, no quiso hacer lo que Dios quería y le desobedeció. Y hoy en día hay ese espíritu en muchos cristianos, que Dios nos exige amor y decimos: no, ahí no. Dios nos exige misericordia, no, ahí no. Dios nos exige bondad, no, ahí no. Y el profeta Jonás no quería ir a Nínive a predicar. Pero cuando él llegó a Nínive y predicó ese evangelio, predicó esa palabra del Señor, dice la palabra del Señor que todos los de Nínive, mi amado hermano, se arrepintieron. El rey promulgó, mi amado hermano, un ayuno donde nadie tenía que comer, ni siquiera los niños que se amamantaban, ni aún los animales. Aleluya. Miren, porque escucharon a la voz de Dios. Y miren lo que hizo Jonás. Espero que usted no sea uno de ellos, igual que él. Dice que se fue y se fue a sentar a lo más alto, esperando que Dios destruyera Nínive. Así hay muchos cristianos hoy en día esperando la caída de su hermano que está a la par, esperando a que Dios destruya al que está a la par, esperando a que Dios revele cosas malas del que está a la par, en vez de ponerse a orar y ayunar para que Dios lo revista de su gloria, para que Dios lo llene, para que Dios lo levante, para que Dios lo use y se convierta en un predicador, en un evangelista, en un profeta, en un maestro. Hoy en día todo lo queremos para nosotros. Somos muy egoístas, todo lo queremos nosotros. Y cuando vemos que alguien, mi amado hermano, está creciendo, nos llenamos de envidia y lo hundimos. Y no debería ser así. Debería ser de apoyarnos todos unidos. Y si estamos viendo que mi hermano está creciendo, orar todos juntos para que Dios lo levante, para que Dios lo use, para que Dios lo utilice. Pero hoy en día no es así. Y la palabra del Señor dice que Jonás se fue a sentar a lo más alto esperando la destrucción de aquel pueblo llamado Nínive. ¿Usted ha leído la historia? Amén. ¿La ha leído? Amén. Porque si no lo vamos a poner a leer la Biblia, ¿no? Dice que cuando él se sentaba y miraba que no pasaba nada, se quedó dormido. Y en medio de ese sueño, el Señor hizo crecer una calabacera, un árbol, para que le diera sombra a aquel hombre que estaba en aquel lugar. Y cuando él despertaba y miraba la calabacera, dijo: wow, tengo una sala VIP para ver lo que va a ocurrir. Así hay muchos cristianos, mi amado hermano, que se sientan en los mejores asientos esperando que la caída de su hermano ocurra. Y empezó a decir: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Pero no sabía que el pueblo de Nínive se había arrepentido, había escuchado la voz de Dios. Y Dios dice que mandó un gusano que dañara la calabacera. Amén. Y la calabacera se secó. Y el profeta Jonás dice que enojado, cuando le pegaba el sol, cuando le pegaba lo caliente, empezó a decir: me quiero morir, estoy enojado hasta la muerte. Se enojó con Dios. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que él quería. Y así hay muchos cristianos, mi amado hermano, cuando no ven lo que ellos quieren ver, se enojan y dicen: me quiero morir. Espero que no sea usted uno de esos. Aleluya. Que se quiera morir. Y Jonás decía: me quiero morir, imagínense. Y vino la voz de Dios y le dijo: ¿por qué te enojas, Jonás? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Porque esa calabacera se murió. ¿Por qué te enojas en un árbol que tú no creaste, que tú no hiciste, que tú no formaste, que ni siquiera hiciste alguna fuerza alguna para que creciera y se alimentara? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Y no te enojas por todos los 120,000 personas que hay en Nínive, que no saben
distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. ¿Acaso yo no voy a mostrar acto de misericordia por todas esas almas que son mías? ¿Acaso yo no voy a mostrar acto de misericordia por todos esos hijos que son míos? Lastimosamente hoy en día el amor de Cristo se está extinguiendo. Y como le decía, se está moviendo un espíritu de Jonás en las iglesias, de envidia, de hipocresía, de rencillas, de odio, que solo queremos para nosotros y no queremos para los demás. El Señor me administraba y me decía: es necesario tener amor, porque si no hay amor, aunque toquemos bien ese bajo, esa batería, ese teclado y tengamos la voz más angelical, viene a ser como un metal que resuena. Así es, gloria a Dios. Y que no da ni una nota. Amén. Solo hace ruido ante mi presencia. El Señor me decía: es necesario amarnos los unos a los otros. Y yo lo voy a invitar a que se ponga en pie. Invitar a los músicos que pasen aquí al frente. Voy a invitar a mi hermano Joel que cante aquí alabanza. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Y cuando lo estemos haciendo, cada uno de nosotros nos vamos a dar un abrazo puro y sincero, demostrándonos que nos amamos los unos a los otros y rompiendo esas cadenas de hipocresía que ya no tiene que haber en el pueblo de Dios. Rompiendo esas cadenas de hipocresía que ya no tiene que haber en los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se mueva, para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios llene, revista nuestras vidas. Aleluya. Porque es necesario hacerlo. Porque es necesario hacerlo. Porque es necesario hacerlo. Pero ahorita los músicos que canten esa alabanza, amémonos de corazón, no de labios solamente. Y cuando usted, mi amado hermano, esté oyendo esa alabanza, vaya con su hermano, no solo con uno, con todos, y denle un abrazo y dígale: perdóname si te he fallado, perdóname si muchas veces te he ofendido, perdóname si muchas veces he hecho las cosas mal delante de ti, perdóname, y hagamos hoy las cosas bien y alabemos y glorifiquemos a Dios. Y yo también lo voy a hacer, amado hermano. Yo también lo voy a hacer. Amémonos mi corazón, no de labios ni de oído. Amémonos de corazón.